Hoy te platicaré de la detención de un ex candidato a gobernador poblano, de el misterioso robo de mellizos en Morelos, así como de la agresión en contra del hijo y nuera del alcalde de Villagrán. Bienvenidos al Caporal del 6 de junio, comenzamos. Bastaron solamente 10 segundos para que este taxista y ladrón pudiera romper el vidrio de un auto y sacar las cosas que había de valor al interior. Este video que te voy a mostrar ha sido dado a conocer por vecinos del fraccionamiento de Tecamachalco, que corre entre los municipios de Naucalpan y Huixquilucan en el Estado de México. La advertencia vecinal es: no descuides tus cosas ni 10 segundos. Aunque sigue corriendo el cómputo de votos, finalmente los conteos rápidos nos permitieron ver cómo el partido de Morena se llevó 4 de 6 gubernaturas: Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo. De hecho, estos dos últimos estados se trata de un resultado histórico porque se da por primera vez en la historia la alternancia en Oaxaca, y en Hidalgo será la primera vez que no gobierne el PRI. De hecho, también si comparamos la configuración de México antes del 2018, tenemos que el PRI tenía 14 gubernaturas, Morena ninguna, y para este 2022 la configuración será de 3 gubernaturas del lado del PRI y 22 del lado de Morena. Morena entonces gobernará al 58% de la población del país. El estado de Durango fue ganado por la coalición Va por México, conformada por el PRI-PAN-PRD, que fue con un candidato priista, y Aguascalientes la ganó la misma alianza, pero con un candidato panista. Desdibujados en el mapa quedaron el PRD y Movimiento Ciudadano. Los resultados de la jornada electoral fueron motivo de contento en Palacio Nacional. Ese es el resumen. Julio Ramón Menchaca Salazar, 62%. Estaré analizándolo el resultado a detalle al rato a las 11:30 de la noche en vivo por Twitch. Posteriormente tendrás ese audio disponible en podcast en todas las plataformas. Regresan las transmisiones por Twitch en vivo, 11:30 de la noche. Regresan los podcasts para que los puedas escuchar temprano al día siguiente. Todo esto vendrá precedido por otra transmisión. Nos veremos aquí en YouTube también 11 de la noche. Así que habrá nuevamente más contenido. Las ligas de todas mis cuentas, Twitch, podcast, todo en la descripción de este y de todos mis videos. Este lunes 6 de junio ha sido detenido quien en algún momento llegó a ser la mano derecha del entonces gobernador poblano de afiliación priista, Mario Marín. Se trata de Javier López Zavala, exsecretario de gobierno del entonces gobernador, quien en el 2010 buscó sin éxito la gubernatura. La detención ocurrió en Puebla a las 10 de la mañana con 54 minutos en la colonia Libertad, y está siendo acusado de ser el autor intelectual del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, quien también era su expareja. Un crimen cometido el pasado 21 de mayo. Según la hermana de la víctima, Cecilia Monzón estaba a punto de denunciar a Javier López para obligarlo a que le dé pensión alimenticia por un hijo que tuvieron, por lo cual ha pedido a la fiscalía que indague si ambos acontecimientos estuvieron relacionados, el intento de denuncia con el feminicidio. Recordarás que el 2 de junio fueron detenidos los presuntos autores materiales en San Pedro Cholula, quienes, según la prensa local, confesaron que Javier López fue quien ordenó la agresión. Sin embargo, todo ha sido registrado a través de la prensa local y de testigos cercanos al caso, porque al momento no hay reporte de autoridad alguna sobre estas detenciones. Pero sí hay un video que confirma la captura del político priista. ¡Toma foto! ¡Corre! ¡Andy! Que lo detuvieron, güey. Pues a esa persona. A esa que ya subieron al coche.
Hace unas horas en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que separó de su cargo de forma temporal a Rafael Gregorio Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUVI. El motivo: hay una denuncia en su contra por abuso sexual. La separación del cargo se hará en lo que se hacen las investigaciones. De resultar inocente, volverá a sus actividades. En caso contrario, pues tendrá que enfrentar la justicia. Claudia Sheinbaum dijo que nombrará a una mujer como la encargada del despacho, cuyo nombre aún no da a conocer. Sí, en este momento se va a hacer la investigación, pues es lo que hay que hacer, se tiene que hacer la investigación y le he pedido que mientras tanto pues se separe de su cargo para saber si realmente y que muy pronto la Fiscalía nos pueda decir si hay elementos suficientes o no por esta acusación que se está haciendo. Entonces, por lo pronto va a tomar él unos días en lo que se realiza la investigación y va a estar otra compañera mientras tanto encargada del despacho. Y estamos pidiendo a la Fiscalía que se vea si realmente hay elementos o no y en función de eso poder tomar una decisión. Y también en la Ciudad de México fue detenida una persona, vaya perfil. Fue identificado como Nelson N., presunto líder de una asociación internacional de pedófilos. Según la Fiscalía Capitalina, él huyó de Países Bajos a México, donde finalmente fue detenido, gracias a información que compartió con las autoridades la organización no gubernamental internacional AOR, que combate la explotación sexual. Esta ONG fue la que alertó a las autoridades mexicanas de que Nelson estaba en nuestro país para ampliar la red de trata de personas y de pornografía infantil. Finalmente las autoridades lograron ubicarlo, rastrearon sus rutinas, sus contactos y lo pudieron detener. Al momento de la captura le aseguraron armas de fuego, balas, material fotográfico ligado a pornografía infantil y posible coca. Tras su detención fue cateado un domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde fue encontrado más material pornográfico. Personal de esta Fiscalía General de Justicia detuvo en flagrancia a Nelson N., de origen holandés, posible líder de una asociación internacional de pedófilos creadas en 1982. Lo anterior fue posible al darle seguimiento a una denuncia hecha por dicha organización que se dedica al combate de la explotación sexual de niñas y niños, la cual refirió que tenía información de que Nelson N. se encontraba en nuestro país, posiblemente con la finalidad de ampliar su red de trata de personas y pornografía infantil. Lo que ocurrió en el estado de Morelos es un hecho compuesto por dos versiones, que ambas resultan impresionantes, cualquiera de las dos versiones, ya sea la de la víctima o la de las autoridades. Comienzo por la versión de la víctima. Ella es Diana Laura, estás viendo en pantalla, de 21 años de edad. Según ha denunciado y lo que ha señalado también su pareja y sus vecinos, la noche de este sábado 4 de junio, paramédicos la atendieron porque había sido privada de la libertad, golpeada. Le indujeron al parto a las 40 semanas de gestación, de hecho, a un día de que diera a luz, un parto programado, y le robaron a sus dos mellizos, un niño y una niña. El plagio fue reportado en la comunidad de Ocotepec, en Cuernavaca, y tras el rapto que denunció fue abandonada en la comunidad de San Andrés de la Cal, en el municipio de Tepoztlán, ambos en el estado de Morelos. Hasta allí la versión de la víctima. Ahora va la versión de la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Según las primeras investigaciones, ella no estaba embarazada y no existen evidencias de embarazo, parto, aborto, ni violencia ginecológica o violencia física. El esposo de la mujer ha asegurado en distintos medios que el embarazo sí es real y ha mostrado fotos de pruebas del embarazo, videos del producto moviéndose en el vientre, fotos de su esposa aparentemente embarazada, de hecho te acabo de mostrar algunas imágenes, y ha contado la historia de una ginecóloga que ahora también está bajo sospecha. Asegura que a la ginecóloga la conocieron en la Plaza de las Bugambilias en Cuernavaca, que ella le programó el parto para este domingo 5 de junio, ayer, en el Hospital de la Mujer, pero las autoridades señalan que los ultrasonidos presentados y que le dieron a la pareja son apócrifos, obtenidos de internet, que ninguno de los documentos de control prenatal cuenta con nombre de la ginecóloga o de algún médico ni cédula profesional. El esposo
entonces acudió al hospital en donde se había programado el parto para pedir información de la ginecóloga y descubrió que nunca fue programado tal parto y que los documentos que le dieron, en efecto, eran apócrifos. Él asegura que solamente la familia y la doctora conocían la fecha del parto y sospecha de que la ginecóloga estaba o está coludida con los delincuentes. Afirma que según su esposa fue plagiada por 5 personas, que fue drogada y obligada a dar a luz, y cuando la abandonaron pues la dejaron ensangrentada. Actualmente la mujer está hospitalizada, se ignora los motivos, el estado de salud que tiene. La familia asegura que le robaron a los mellizos y las autoridades afirman que ese embarazo nunca existió. Vaya caso. Te muestro en pantalla el comunicado emitido por la Fiscalía Estatal. Si quieres leerlo con calma, ponle pausa. Increíble caso. A las 11:30 de la mañana de este lunes 6 de junio, en el municipio de Villagrán, en el estado de Guanajuato, hombres armados atacaron a tiros a Florencio Lara, hijo del alcalde Juan Lara, quien fue inicialmente electo por el partido Nueva Alianza, pero como perdió el registro local, entonces se afilió al PRI. Los agresores hirieron también en el lugar a Mildred Elizabeth, esposa del hijo del alcalde, la nuera del alcalde. Ambos viajaban en el auto cuando fueron interceptados, el hijo y su esposa, y fueron interceptados por hombres con armas largas en camioneta. Juan Lara murió en el lugar de la agresión y Mildred Elizabeth fue llevada al hospital, en donde fue reportada su muerte alrededor de las 3 de la tarde. El gobernador, el panista Diego Sinue, ha confirmado esta agresión, el balance de la misma, y propuso al alcalde que permita que las fuerzas estatales se encarguen de la seguridad del municipio, que intervengan en el municipio. Villagrán, de hecho, este municipio se ha convertido en un lugar en donde suman ya varias agresiones en contra de personas ligadas a la política municipal. Tan solo en este año suman 3 las agresiones, con 4 víctimas. El 30 de marzo fue asesinado el exalcalde de Villagrán, Salvador Acosta Guerrero, quien gobernó de los años 2000 al 2003 y fue electo por el PAN. El 17 de mayo fue asesinado Miguel Ángel Noria, quien era director de servicios municipales de Villagrán, y por la agresión de hoy, pues el hijo del alcalde y la esposa del hijo, quien también ella tuvo aspiraciones a buscar la presidencia, la alcaldía de Villagrán. Por la agresión de hoy no hay reporte de personas detenidas, pero sí hay un video del acordonamiento, de la movilización en la zona. Video tomado por un habitante de Villagrán. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos aquí 11 de la noche, nos vemos al rato 11:30 en Twitch y también nos estaremos escuchando en podcast. Buenas noches, te muestro el video, gracias. Sí tiene impactos de bala. ¿En dónde, güey? En las orillas.